seguido, trataremos de hablar algo, que en el salón en silencio yo creo que se oye bien. Lo primero, dar los buenos días a todas las personas que estáis aquí. Como siempre, agradeceros vuestra presencia en este ciclo, que la verdad que estamos muy contentos de que hasta ahora todos los días ha habido lleno dentro de las restricciones. De hecho, la lástima es que a mucha gente se le ha tenido que decir que no porque las plazas se agotan con rapidez. Eso tiene su parte mala de que esas personas no pueden acudir, aunque lo podrán ver por la grabación de televisión que se realiza. Y la parte buena pues, de que descubrimos o confirmamos que la historia y la divulgación histórica interesa. Hoy lo que tengo que decir simplemente, siempre se sienta aquí la delegada de Cultura. Hoy no puedo acudir por un compromiso familiar. Simplemente ella me decía pues nada, que transmita el agradecimiento a todas las personas que acuden. Hoy tenemos con nosotros de invitado a un historiador y escritor muy conocido, José Calvo Pollato, que nos va a hablar, si la semana pasada hablábamos en este ciclo de la Córdoba del Califato, la Córdoba de Medina Zahara, hoy saltamos en el tiempo 5 siglos, casi 5 siglos, y nos vamos a la Córdoba de los Reyes Católicos, la Córdoba de Cristóbal Colón, otro momento, digamos, cimero o importante de la historia de la ciudad. Para presentarlo tenemos con nosotros a Rafael Ángel Aguilar, que es el jefe de local del periódico ABC, y al que también le damos las gracias por estar esta mañana el sábado con nosotros. Así que nada más, les dejo con Rafael Aguilar. Muchas gracias. Gracias, Félix. Y bueno, gracias a todos por asistir esta mañana de sábado a esta charla de nuestro amigo. Sí, decía que gracias por la asistencia a esta charla de nuestro amigo José Calvo Pollato, y bueno, y gracias a la Junta de Andalucía y a Félix por amigo y compañero desde hace pues, 20 años, por haberse acordado de mí para que presentara a Pepe, que bueno, Pepe es muy conocido, quien tengo que presentarme soy yo, soy efectivamente Rafa Aguilar de ABC de Córdoba, y he tenido la suerte durante muchos años, ¿no? Al menos 10, de compartir con Pepe Calvo todos los sábados una página de opinión en nuestro periódico. Ahora ha habido un reajuste de los días de publicación de los artículos y a mí me han pasado al lunes, pero hasta hace unos meses, pues yo cuando me ponía a escribir todos los viernes el artículo de opinión, además de enfrentarme al papel en blanco, me enfrentaba al reto de estar a la altura de mi compañero de página, lo cual evidentemente no es sencillo. Y bueno, sobre Pepe, pues hay mucho escrito sobre su biografía, sobre su trayectoria política primero y después, bueno, con anterioridad, su faceta docente e investigadora. Él es doctor en Historia Moderna. Hizo su tesis doctoral sobre los señoríos del sur de Córdoba en los siglos XVII al XVIII, y ha sido y es colaborador de revistas como La Aventura de la Historia o Historia y Vida. Fue el fundador de una revista de cabecera en la divulgación histórica en Andalucía, como es Andalucía en la Historia, y su faceta más conocida recientemente, de hace 15 años, es cómo cultiva la novela histórica. Él ha dado títulos que son títulos de cabecera para este género literario. Prueba de ello es que hace unos meses logró el premio Ciudad de Cartagena por La Ruta Infinita, que es una novela sobre la primera vuelta al mundo. Este premio está considerado por el premio más prestigioso dentro de la novela histórica, y tiene en su haber pues, títulos como El Espía del Rey, El Gran Capitán, Mariana, Los Hilos de la Libertad y muchos otros, ¿no? Además, Pepe es el director del Foro Cultural de ABC de Córdoba, que mantiene, pese a las dificultades del coronavirus, una actividad muy notable. El otro día tuvimos con nosotros a Carmen Posada, y en fin, yo cuando he estado, y la concluyo,
pues documentándome un poco para presentar a Pepe, he buceado en el archivo del periódico y he encontrado un artículo que él publicó en mayo de 2018 que se titula, justamente, lo publicó en ABC de Córdoba, se titula La Córdoba de los Reyes Católicos, y si les parece voy a leer un pequeño fragmento para que sirva un poco de aperitivo a la charla de Pepe que se va a centrar, según hemos comentado, pues en el momento histórico de la Córdoba de los Reyes Católicos, en la descripción de cómo era esa ciudad en ese momento, cómo eran sus habitantes, y va a dar alguna pincelada muy interesante sobre algunos acontecimientos muy concretos que sucedieron en esa época tan interesante, ¿no?, para la historia de España y de Córdoba. El artículo del que les hablo, decía Pepe, escribía que Córdoba era una de las ciudades más importantes del reino por su peso demográfico y por su actividad económica. Y decía que por aquellos años el centro de la vida cordobesa era la Plaza de la Corredera, cuyo nombre deriva de los caballos que se corrían en ella desde la época de la conquista cristiana. Tenía entonces la plaza forma irregular y en ella se asentaban algunas de las hospederías o mesones más importantes de la ciudad, como eran la Catalana o el de Pedro Mejía, conocido popularmente como el Mesón de las Cosas Perdidas. Sirva este fragmento de introducción y Pepe tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, gracias también a Félix Ruiz Calador, el director de esta jornada, por haberme invitado. Y muchas gracias a mi compañero de la Hermandad de la Columna, ¿no? Rafael Aguilar, no solo por hacerme disfrutar por lo que nos escribe semanalmente en el periódico, sino por la presentación que acaba de hacer. Muchas gracias, Rafael. Y cómo no, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Los tiempos que nos están tocando vivir son tiempos difíciles, tiempos complicados. Pero la vida no puede pararse, la vida no puede detenerse. Y por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo dentro del cumplimiento de las normas que nos dan las autoridades para tratar de mantener la respiración, que no nos quedemos del todo parados, que no nos quedemos del todo parados. Para algunas personas supone casi un gesto de valentía el poder estar aquí hoy, y desde luego para todos ustedes su interés por la historia y en este caso su interés por la ciudad de Córdoba. Muchas gracias por acompañarnos, ¿no? Y como ha dicho muy bien Rafael, yo quiero en mi intervención de hoy situar 4 cosas. Primero, enmarcarle el momento en que Córdoba está viviendo, el momento en que la ciudad está pasando del siglo XV al siglo XVI, el contexto histórico en que se desenvuelve la ciudad. En segundo lugar, quiero acercarles un poquito a cómo era la Córdoba de aquellos años, cuál era su perímetro, cuál era su dimensión, cuáles eran los lugares más llamativos de la ciudad, ¿no? Luego, acercarnos un poco a sus gentes, a qué se dedicaban los cordobeses de aquel momento. ¿Puedes subir el micro? Me dicen. Pero si es que no funciona, ¿no? ¿Sí? ¿Se oye? ¿Se oye de viva voz? Es que el micrófono no funciona. ¿Que sí funciona? ¿Me oyen un poco mejor ahora? Se oye, pero no sé cómo. Ese funciona. Pero a ellos sí les tengo que hacer sonido para la televisión. No funcionan para los altavoces, pero al parecer sí funcionan para... No. Trato de elevar la voz. Tienes que poner, porque si no en la televisión... Trato de elevar la voz. Les decía que además del marco histórico, quería situarles un poco cómo era la ciudad en aquel momento, cuáles eran sus lugares más emblemáticos, cuál era su perímetro, qué podía haber incluso fuera del perímetro de la ciudad. Acercarme también a sus gentes, a qué actividades se dedicaban los cordobeses de aquel tiempo, se dedicaban los cordobeses de aquella época.
cuáles eran sus inquietudes y por dónde discurría su vida. Y por último, hasta allí donde nos dé tiempo, situarles algunos de los acontecimientos más relevantes que en ese tiempo, en esos años finales del siglo XV y primeros del XVI, tuvieron lugar en la ciudad, ¿no? Miren, el momento de los Reyes Católicos es un tiempo de cambios muy profundos. Los contemporáneos de cualquier época de la historia tienen la sensación de que a ellos les toca vivir un momento de cambio muy profundo, en que producen cosas que están modificando por completo la vida, ¿no? Y en cierto modo tienen su parte de razón. Los españoles, por ejemplo, que vivieron la guerra de 1936-39, entendieron que vivían un momento de cambio. Los españoles que vivieron la transición, o que vivimos la transición de los años finales de los 70, principios de los 80, tienen también la sensación de que vivieron un momento de cambio. Quienes viven ahora tienen la sensación de que están viviendo un momento de cambio. Pero claro, la historia se plantea sus cambios en un proceso muchísimo más largo. Y lo que a los contemporáneos de una determinada época les parece un cambio muy importante, desde el punto de vista histórico suele ser frecuente que ese cambio quede muy atenuado con el paso del tiempo. Sin embargo, esa Córdoba de los Reyes Católicos, ese tiempo de los Reyes Católicos a finales del XV, principios del XVI, es lo que históricamente podemos considerar como un tiempo de cambios muy importante. Se está viviendo el final de la Edad Media, lo que Johann Huizinga denominaba como, en una frase que a mí ya hace muchos años que la pronunció, pero a mí me parece muy acertada. Él la calificó como el otoño de la Edad Media, es decir, acaba un tiempo histórico que ha sido caracterizado por una serie de circunstancias y comenzaba un tiempo diferente. Por ejemplo, el siglo XIV y el siglo XV, por situarme ya en la Baja Edad Media, desde un punto de vista histórico, entre otras cosas, lo que había vivido era el creciente poder de una nobleza que le disputaba ese poder al rey, que discutía ese poder con el rey. Recuerden ustedes lo que supuso el reinado de Enrique IV, del último Trastamara Vagón en la corona de Castilla. Hay un momento que se conoce como la farsa de Ávila, en que los nobles montan un tablado, un cabalso, colocan un muñeco sentado en un trono, ese muñeco representaba al rey, y lo tiran de él con una expresión casi soez: abajo puto. No se puede llegar a una situación de mayor deterioro de la imagen del monarca. Por lo tanto, esa Edad Media que Huizinga calificaba ya en su final como el otoño, es un tiempo en que la nobleza tiene un poder extraordinario, un poder que está discutiendo al rey. Sin embargo, en el momento de los Reyes Católicos, no solo aquí, no solo en la península, no solo en lo que hoy llamamos España, sino en otros territorios de Europa, se están produciendo transformaciones muy importantes en el sentido de que las monarquías están asumiendo cada vez mayor poder, que va en detrimento del poder de la nobleza. Estamos naciendo a lo que hoy denominamos las monarquías autoritarias, que sería el primer paso para llegar a las monarquías absolutas. Es decir, el cambio no fue un cambio radical de unos años para otros, sino que ese creciente poder de la monarquía, que terminará en tiempos, por ejemplo, de Luis XIV de Francia. Probablemente Luis XIV no dijera nunca eso, pero con toda seguridad se le puede aplicar de una manera muy precisa cuando dijo: el Estado soy yo. No puede haber, lo mismo que les he dicho, que la farsa de Ávila es probablemente una de las manifestaciones más elevadas del deterioro de un monarca, no puede reducirse a menos palabras que un monarca diga quién es el que ostenta el poder absoluto de una nación. Cuando Luis XIV se le atribuye la frase de decir que el Estado era él. Nada fuera de él tenía poder. Pues bien, ese cambio, que va a pasar primero por las monarquías autoritarias, está comenzando en el tiempo de los Reyes Católicos. Pero no solo desde el punto de vista político se está produciendo esa transformación muy importante. Desde el punto de vista, por ejemplo, artístico,
está produciéndose un cambio sustancial. El Renacimiento, que en Italia había comenzado algunas décadas antes, se está difundiendo por Europa y aparece una nueva manera de entender el arte y, fíjense, de entender a los artistas. No busquen ustedes muchos nombres de los grandes artistas de la Edad Media. El maestro tal, no sabemos los nombres. Eran artistas anónimos. Lo importante era la obra, que además se la dedicaban a Dios. Es muy difícil encontrar el nombre de un artista, de un pintor, de grandes frescos, de pintura mural, del románico, por ejemplo, o algunos incluso de los retablistas del gótico. Sin embargo, el artista en este tiempo, finales del siglo XV y a lo largo del siglo XVI, va a ir adquiriendo ya una singularidad importante. No solo es importante su obra, sino también es importante quien realiza esa obra. Y ya sabemos que hay un artista que se llama Miguel Ángel, Michelangelo Buonarroti. Hay otro artista que se llama Rafael de Sanchi o Rafael de Urbino. En España trabajan artistas como Juan Guas, Enrique Gaz, Bartolomeo Ordóñez, algunos italianos como Domenico Fancelli. Es decir, empezamos a tener al artista como un protagonista individual que ha adquirido elemento propio. Fíjense, por lo tanto, que los cambios no son cambios de tipo político, de un calado muy importante, sino que se están produciendo cambios no solo en las ideas estéticas. Estamos en ese momento en que el gótico está dando sus últimos estertores y producirá algunas obras muy importantes. Piensen, por ejemplo, que los reyes católicos van a mandar construir San Juan de los Reyes en Toledo. San Juan de los Reyes es una obra estrictamente gótica, pero ya está alumbrando el Renacimiento. El sepulcro, la tumba de los reyes católicos, que quedará definitivamente ubicada en la Capilla Real, es una tumba propiamente renacentista, la que ha hecho Fancelli precisamente. O la tumba de sus hijos, de Juana y de Felipe, va también a ser otro modelo de tumba tumular, propia de las nuevas ideas estéticas que están apareciendo. Les he puesto estos dos ejemplos, podríamos poner muchos más, pero para entender cómo se están produciendo esos cambios y qué está ocurriendo en Córdoba. En ese momento de cambio, en el paso del siglo XV al siglo XVI, ¿cómo se está viviendo esas transformaciones en Córdoba? Córdoba es un reflejo de lo que está ocurriendo en el conjunto de la monarquía. La muerte de Enrique IV en diciembre del año 1474 va a desencadenar inmediatamente una guerra civil. Una guerra civil entre quienes consideran que Juana, que la princesa Juana, es hija de Enrique IV y por lo tanto la legítima heredera del trono. En la corona de Castilla las mujeres, en caso de que no hubiese varón, podían convertirse en reina. No así, por ejemplo, en la corona de Aragón, donde eso no era posible, las mujeres no podían reinar, eran consortes. La legítima heredera de Enrique IV, para quienes sostenían que era su hija, era la princesa Juana. Pero había muchos otros que sostenían que Juana no era hija de Enrique IV, era hija de la mujer de Enrique IV. Por lo tanto, al ser una bastarda, perdía cualquier derecho que pudiese tener sobre el trono de su padre, que inmediatamente recaería sobre el familiar más próximo. En principio, el familiar más próximo era un hermano de Enrique IV, el príncipe Alfonso. Pero ya ha habido una guerra y Alfonso ha muerto. ¿Cuál es ahora el pariente más próximo de Enrique IV? Su hermana Isabel. Bueno, pues se desencadena la guerra entre los partidarios de Juana, donde hay personalidades muy importantes, el marqués de Villena, por ejemplo, don Juan Pacheco, el arzobispo de Toledo, el maestre de la Orden de Calatrava. Es decir, no estamos hablando de personalidades menores en el marco histórico de aquel momento, sino en grandes figuras que están apoyando la candidatura de Juana, que además va a contar con el apoyo de Portugal. Isabel cuenta con otros importantes apoyos y además cuenta con el apoyo de la corona de Aragón. Ella había contraído matrimonio con el heredero de la corona aragonesa y los aragoneses van a apostar por la esposa de su rey,
¿no? Fíjense, por lo tanto, que el conflicto que desencadena la herencia de Enrique IV, o su hija, o su supuesta hija, escojan lo que más les guste, y su hermana, es también un conflicto, si quieren, de carácter internacional para la época, dados los apoyos que una y otra candidata están recibiendo, o de Portugal o de Aragón. Y en Córdoba, ¿qué pasa? En Córdoba, las dos grandes personalidades de la nobleza cordobesa en ese momento son el Marqués de Priego. Bueno, no es correcto decir el Marqués de Priego, porque el Marquesado de Priego no se crea hasta el año 1502. Por lo tanto, estamos hablando del señor de Montilla, de la rama fundamental, la rama principal de los Fernández de Córdoba, que son señores de Montilla, que son señores de Cañete, que son señores de Montalbán, de lo que entonces era la Puente de Don Gonzalo, hoy la conocemos como Puente Genil, de Monturque, etcétera, etcétera. Es decir, don Alonso de Aguilar es el personaje más importante, con esos dominios señoriales muy extensos, y en Córdoba apoya la candidatura de Juan, la que sus enemigos moquejaban con el nombre de Beltraneja, de la Beltraneja. Pues don Alonso de Aguilar, jefe de la rama principal de los Fernández de Córdoba, es partidario de la Beltraneja. A él se enfrenta el conde de Cabra, don Diego Fernández de Córdoba, otro Fernández de Córdoba que encabezan otra de las líneas de ese linaje, de esa familia de los Fernández de Córdoba, cuya familia no se agotan ahí. Los señores de Lucena, marqueses de Tomares, son otra línea de los Fernández de Córdoba, ¿no? Pero en la ciudad de Córdoba, ese enfrentamiento que se está produciendo entre los partidarios de una y otra candidata va a singularizarse en los enfrentamientos que sostienen a don Alonso de Aguilar y don Diego Fernández de Córdoba. El señor de Montilla, si quieren ustedes, por un lado, y el conde de Cabra por otro. Un enfrentamiento que venía de lejos. Las calles de Córdoba se habían visto ensangrentadas por los enfrentamientos que uno y otro sostenían por controlar el poder de la Córdoba de aquel momento. Se la están disputando ambos miembros del linaje de los Fernández de Córdoba. Don Alonso de Aguilar, por ejemplo, cuenta más con el apoyo de las clases populares, el artesanado cordobés, los conversos, que en Córdoba son muy importantes en aquel momento. Esas son las líneas de apoyo fundamentales de don Alonso de Aguilar. Mientras que a don Diego Fernández de Córdoba le apoya más los sectores de la nobleza, los importantes sectores del clero. Si ustedes quieren, uno estaría más en la línea de los grupos más populares y otro en la línea de los grupos más poderosos desde el punto de vista económico. Sus enfrentamientos fueron muy graves, los reyes invitaban una y otra vez a la concordia, a que depusiesen esa actitud de enfrentamiento que, como les he dicho, ensangrentaba con muchísima frecuencia las calles de Córdoba a finales del siglo XV, y hiciesen causa común, por ejemplo, con la corona, ¿no? En esos intentos de concordia, por ejemplo, se produce un hecho curioso en la Córdoba de aquel momento. Don Alonso de Aguilar organiza un banquete al cual invita a que acuda el primogénito del conde de Cabra, que también se llamaba Diego Fernández de Córdoba. Diego Fernández de Córdoba acude al banquete, como marcaba, si quieren ustedes, el protocolo de la época, iba desarmado, y cuando termina el banquete, su tío lo coge preso y se lo lleva al castillo de Cañete, donde, esto nos lo cuenta el abad de Rute, que escribió una historia de la casa de Córdoba, nos cuenta el abad de Rute que en Cañete lo meten en una jaula. Esta gente no se andaba con medias tintas. Diego Fernández de Córdoba está enjaulado en Cañete, su tío considera que allí no lo tiene lo suficientemente seguro, se lo trae a Córdoba y el enfrentamiento se produce con toda la dureza en Córdoba. Para soltarlo exige a su pariente y contrincante, verán ustedes que esto de las relaciones familiares no es muy tiempo, sino que es muy largo en la historia. Le exige o que le entregue, fíjense, el alcázar de los Reyes Cristianos, que controla Diego Fernández de Córdoba, o la torre de la Calahorra, al otro lado del río,
que también la controla Diego Fernández de Córdoba. Tiene que entregarle el control de esos lugares estratégicos fundamentales para poder ejercer el dominio de la ciudad. Nos cuenta también el abad Terrute que algunos años después, al hermano pequeño de don Alonso de Aguilar, que se llamaba Gonzalo Fernández de Córdoba, ya saben a quién me refiero, estoy hablando del gran capitán, que era un segundón de la línea fundamental de los Fernández de Córdoba, cuando contrae segundas nupcias. Gonzalo Fernández de Córdoba había quedado viudo de su primer matrimonio y se encuentra en Santa Ella. Don Diego Fernández de Córdoba, el conde de Cabra, ataca Santa Ella y lo apresa. ¿Y qué nos dice el abad de Rute? Aunque no queda muy claro dónde, pues que también lo mete en una jaula. En fin, para devolverle el detalle a su pariente. Lo que no se pone de acuerdo es si la jaula estaba en Baena, si la jaula estaba en Cabra, pero en cualquier caso lo que nos dice es que el gran capitán también estuvo enjaulado durante algún tiempo, según el abad de Rute, casi 2 años. A mí me parece, en fin, un tiempo desmedido, en una jaula. Esto nos sitúa un poco en cuál era el ambiente que se estaba respirando en la Córdoba de aquel momento, en una circunstancia o en una situación en la cual el país se encontraba dividido. Unos apoyan a un partidario, otros a otro. En Córdoba, 2 de sus personalidades más importantes encarnan precisamente los 2 bandos que se estaban enfrentando. Don Alonso de Aguilar apoyando a Juana, a Beltrameja, y don Diego Fernández de Córdoba apoyando a Isabel. Incluso hay algún detalle más de este enfrentamiento durísimo. Don Diego Fernández de Córdoba decide retar en un duelo de honor a don Alonso de Aguilar. El rey lo prohíbe. El rey prohíbe que el duelo se celebre. ¿Y qué es lo que hace don Diego Fernández de Córdoba? Lo cual nos da también un indicio de cuáles eran las relaciones de la época, que no deben llevarnos a sacar conclusiones precipitadas. Don Diego Fernández de Córdoba acude al sultán de Granada y le dice que le deje sitio para poder enfrentarse. Como el rey de Castilla había prohibido el enfrentamiento en Córdoba, en territorio cristiano, piden permiso para poder enfrentarse en Granada. Y el sultán no ve inconveniente ninguno, cede un sitio. Don Diego Fernández de Córdoba acude al lugar y don Alonso de Aguilar no aparece por allí. Pueden ustedes imaginarse lo que don Diego dijo de su pariente, ¿no? Lo trató de falón, de cobarde, de traidor, incluso mandó imprimir una serie de pasquines con un dibujo de su pariente y lo distribuía tratándolo, en fin, de persona poco recomendable. Hasta ese extremo llegaban estos enfrentamientos en este momento en la ciudad de Córdoba, ¿no? Después de la batalla de Toro, don Alonso de Aguilar se da cuenta de que quien va a ganar la guerra es Isabel y por lo tanto empieza a ir modificando su postura. Modificando su postura es ir abandonando el bando de Juana, ir abandonando el bando de la Beltrameja y sumándose al bando de los que van a ser vencedores. La guerra terminaba en 1479 y los reyes católicos se sienten vencedores, pero no olvidan. Saben quiénes han luchado en el bando que se ha enfrentado a ellos, ¿no? Sin embargo, no tendrán inconveniente, por ejemplo, en que tanto don Alonso de Aguilar como don Diego Fernández de Córdoba, que acudirán ambos a luchar junto a los reyes en la guerra de Granada, y los dos, no exactamente en la guerra de Granada, pero sí luchando contra los musulmanes, morirán los dos. El conde de Cabra, que ha tenido un papel muy importante en la derrota musulmana de Lucena, de la batalla de Lucena en 1483, muere 2 años después en la grave derrota que sufre el ejército cristiano en Moclín. Ahí muere don Diego, el conde de Cabra. Y don Alonso de Aguilar, que le sobrevive, muere algunos años después luchando contra los moriscos que se han sublevado al obligárseles a bautizarse, se resisten y muere luchando en Sierra Bermeja contra esos moriscos algunos años más tarde. Creo recordar que en 1512, haber terminado la guerra de Granada, ¿no?
Este es el ambiente, este es el marco histórico, estos son los acontecimientos que se están viviendo en la Córdoba de aquellos años, de aquel momento. ¿Cómo era la ciudad? ¿Cómo era Córdoba? La Córdoba de finales del siglo XV y también la de principios del siglo XVI es una ciudad que está encerrada en sus murallas. Hay muy poco fuera de ellas. Fuera de ese perímetro, ahora después les daré el recorrido, fuera de ese perímetro amurallado había algo, claro. Por ejemplo, fuera de ese perímetro amurallado estaba la Torre de la Calahorra. Fuera de ese perímetro amurallado, en otro tiempo, estuvo un populosísimo arrabal, que era el arrabal de Sacunda, pero que quedó literalmente arrasado en época de Abderramán II. Apenas quedaban algunas casas de lo que hoy llamaríamos el lumpen de la sociedad, de gente marginal, muy poco más. Fuera de ese perímetro amurallado estaban, por ejemplo, los molinos, que entonces eran muy numerosos, que se encontraban en la ribera del río, en la ribera del Guadalquivir. Fuera de ese perímetro, algunos de ustedes se preguntarán y dirán, bueno, estaba Medina Sahara. De Medina Sahara prácticamente ni se tenía recuerdo de su existencia. La ciudad literalmente había quedado desaparecida, oculta entre la vegetación y olvidada por completo su existencia. Será algunos años más tarde cuando Ambrosio de Morales empiece a plantear la recuperación de lo que fue la ciudad palatina de los omeyas. Pero en ese momento apenas hay recuerdo de ella. La ciudad, como les digo, la Córdoba de aquellos años finales del siglo XV y del principio del siglo XVI, está metida en un perímetro, en un recinto de murallas que correría paralelo a la ribera del Guadalquivir, lo que hoy nosotros conocemos como la ribera, llegaría hasta lo que hoy es el Alcázar de los Reyes Cristianos, y esa muralla subiría paralela a lo que hoy es la avenida de Vallellano, la Victoria, hasta llegar a donde comienza la Ronda de los Tejares. Esa muralla continuaría por la zona próxima a la Ronda de los Tejares y llegaría hasta la Puerta de Colodo, muy cerca de la Torre de la Mar Muerta, que era una torre albarrana. Es decir, una torre que estaba unida en unos casos a la muralla, en otros casos exenta de la muralla, y donde se organizaba el primer núcleo de defensa en caso de que una ciudad amurallada fuese atacada, fuese agredida, ¿no? Y luego desde la Puerta de Colodro, por la muralla que hoy tenemos, por el Marrubiano, iría bajando hasta buscar la ribera del Guadalquivir. Ese espacio era el que ocupaba la Córdoba de la época de los Reyes Católicos. Ese era su perímetro. Vuelvo a repetirles que fuera de ese perímetro quedaban algunas construcciones muy escasas en lo que había sido el arrabal de Sacunda, los molinos harineros, algunas construcciones externas, pero muy poco más, ¿no? Esa muralla tenía un importante número de puertas. Todavía la toponimia cordobesa de nuestros días sigue recordando muchas. La Puerta de Almodóvar, la Puerta Gallego, la Puerta de Colodro, la Puerta del Puente. Es decir, hay una serie, estaba la Puerta Rosario también, estaba la Puerta de las Pescaderías, una serie de puertas por las cuales se podía entrar y salir de la ciudad, porque esas puertas quedaban cerradas a partir de lo que se llamaba el toque de oración y no se podía ya ni entrar ni salir de la ciudad. Al amanecer volvían a abrirse las puertas, la gente que tenía que trabajar en huertos, en la agricultura próxima a la ciudad, era la que podía salir. Quienes estaban fuera, que vuelvo a repetir, no eran muchos, podían entrar con algunos productos a los mercados, al mercado interior de la ciudad, porque, repito, esas puertas quedaban cerradas. Y luego, ese espacio interior volvía de nuevo a quedar dividido por una especie de muro interno que iba también de norte a sur. Iba desde la Puerta de Colodro, desde esa parte de la ciudad, bajaba hacia el Guadalquivir por lo que hoy sería la calle Alfaros, capitulares, es decir, bajando por Alfaros, capitulares a la búsqueda del río. Y en ese muro interior se abrían también algunos portillos, algunas puertas que separaban los dos barrios. El barrio que queda a nuestra derecha, que sería el barrio de Levante, era lo que se llamaba la villa. Y lo que queda a nuestra izquierda, que sería la zona de Poniente,
era lo que se llamaba la Axarquía. Esos eran los dos grandes barrios de la ciudad, la Villa y la Axarquía. Entre ambos tenían en aquella época 14 parroquias, prácticamente al 50% divididas entre la Axarquía y la Villa. Había alguna parroquia que tenía el mismo nombre, y saben ustedes que hubo un San Nicolás de la Villa y hay un San Nicolás de la Axarquía, nombre de dos parroquias que se encontraban en uno y en otro barrio, ¿no? En ese marco había algunos edificios muy importantes desde el punto de vista, por ejemplo, económico. Estaba la Alhóndiga era el sitio donde se guardaban los granos, donde se mercadeaba con los granos, se compraba y se vendía el trigo, que era un elemento fundamental para la comida de la época. En la dieta de la época, el pan suponía una pieza importante, una pieza fundamental en la alimentación de los cordobeses de entonces. También estaba la alcaicería, que era el mercado de la seda, y si quieren lo pueden incluso ampliar, mercado de la seda, y mercado de los productos más valiosos, de los productos más caros. Eso era la alcaicería, que estaba en uno de los costados de la mezquita. ¿Cómo se llama? Torrijos, me parece que es, en la calle Torrijos. Allí había un hospital, el Hospital de San Sebastián, que es el edificio que hoy ocupa el Palacio de Congresos. Ahí estaba el Hospital de San Sebastián y al lado estaba la alcaicería. Paralelo al río, arrancando desde la mezquita, paralelo al río nos encontraríamos con un eje muy importante donde se concentraban artesanos. También estaba la Casa de las Putas, allí estaba la Mansería, que eran lugares muy importantes en la época. No lo digo desde un punto de vista moral, sino desde un punto de vista social. Con mucha frecuencia las manserías eran propiedad, en algunos casos, de instituciones religiosas que obtenían recursos con los que se realizaban actos de caridad. Otras veces era el propio Cabildo Municipal el propietario de la mansería. Y sabemos que la existencia de esas manserías se justificaba señalando que la existencia de prostitutas en ellas evitaba la violencia sexual que podría desencadenarse. En Córdoba se ve con menos claridad que se podía ver en Sevilla. Imagínense ustedes en Sevilla, cuando la ciudad se ha convertido en el puerto de las Indias, cuando llegaba una flota de indias con 2.000 o 3.000 hombres a bordo, que habían estado algunos... Esto hoy es políticamente muy incorrecto, ¿no? Pero la historia no es ni correcta ni incorrecta, la historia es la historia. Desembarcaban varios miles de hombres de aquellos barcos, pueden imaginarse de qué forma, y por lo tanto la existencia de una mansería muy grande en el compás de la laguna sevillano, bueno, pues evitaba una posible violencia sexual y generar conflictos sociales muy importantes. Cuando a veces las autoridades religiosas clamaban por el cierre de las manserías, los cabildos municipales respondían que aquello ejercía una función social muy importante para evitar males mayores. Bueno, pues en esa ribera, no me acuerdo cómo se llama esa calle, que arrancando de la mezquita corre paralela al río. Es paralela al Linero, ¿no? ¿Cardenal González? ¿Perdón? Bueno, ese era un eje donde había centros artesanales importantes. Se llegaba, por ejemplo, a la Plaza del Potro, donde había un mesón muy importante, o como ha dicho Rafael, a la Corredera, donde había varios mesones, ¿no? Uno se llamaba de la Catalana, hay que suponer porque la dueña era de aquel territorio, y alguno de ellos tenía mala fama, ¿no? El de Pedro Mejía se le conocía popularmente como el mesón de las cosas perdidas. En lo que él ha dicho, ya pueden ustedes imaginarse qué pasaba en aquel mesón, que se encontraba en la Plaza de la Corredera, que entonces tenía un trazado muy irregular, nada comparable a lo de ahora. La Corredera actual se debe a las obras que realizó un corregidor, pero ya en la segunda mitad del siglo XVII. Su forma rectangular, porticada, etcétera, es el fruto de una obra que realiza el corregidor don Francisco Ronquillo y Briceño, pero que es mucho más antigua, con otro trazado mucho más antigua, y recibía el nombre porque allí se corrían
las fiestas propias de la Edad Media. Se corrían cañas, se celebraban corridas de toros, eran toros a caballo, el toreo era un arte noble, el toreo a pie tardará todavía mucho tiempo en llegar. Aquella Córdoba gozaba de dos ferias que tienen el sentido comercial, un sentido fundamentalmente económico. Le habían sido concedidas inmediatamente después de la conquista de la ciudad. Eran ferias donde se liberaba a los comerciantes de tener que pagar determinados impuestos, sobre todo el de las alcabalas. Las alcabalas era un impuesto que, para que lo entiendan rápidamente, era equiparable al IVA de nuestro tiempo. En cualquier transacción comercial se cargaba con las alcabalas, que eran el 10%, sería un IVA de tipo medio, vamos a decir así. Lo mismo que ahora, cualquier transacción comercial puede estar grabada con un determinado porcentaje según el tipo de IVA que utilice. Bueno, pues ese impuesto de las alcabalas solía desaparecer en la celebración de estas fiestas. Como les digo, Córdoba tenía dos. Una tenía lugar justo al comienzo de la Cuaresma, inmediatamente antes de la Cuaresma. Normalmente, como era una fiesta variable, se celebraba entre mediados de febrero y finales de febrero. Y luego había otra que, bueno, que ha llegado hasta nuestros días ya con otra connotación. Era la que se celebraba en primavera, se celebraba en el mes de enero, fíjense. Pero vuelvo a repetir, estas ferias que van a ir adquiriendo luego un sentido religioso muy importante, surgen con un sentido fundamentalmente comercial, ¿no? Y bueno, voy a dedicarle un poco a algunos de los acontecimientos, porque el tiempo se nos está yendo de las manos. Algunos de los acontecimientos que tienen lugar en la Córdoba de aquellos años. Me voy a referir fundamentalmente a tres. Uno es la presencia de los reyes en Córdoba con muchísima frecuencia en aquel momento. De hecho, la reina Isabel va a pasar largas temporadas en Córdoba. Aquí, por ejemplo, dará a luz a su primogénita, a María, que luego se convertiría en reina de Portugal y que sería la madre de Isabel de Portugal, que contraería matrimonio con su primo Carlos I y se convertiría en emperatriz. Esa mujer bellísima que Tiziano nos retrató en varias ocasiones. La madre de Isabel nace en Córdoba, María nace en Córdoba en una de esas instancias en las que la reina pasa en la ciudad. Por cierto, se solía alojar en el Alcázar de los Reyes Cristianos, antes de que fuera sede del Tribunal de la Inquisición. Y la rueda de la albolafia, que entonces giraba, puesto que con la fuerza motriz que generaba, movía un molino, el molino de la albolafia que había cerca, el crujido de la madera era tal que no dejaba dormir a la reina y ordenó que quedase parada. Algún historiador llega incluso a decir que ordenó que la desmontase. Tómenlo lo que consideren más adecuado. El hecho de que la reina estuviese aquí y los reyes estuviesen con frecuencia también hizo que otro personaje muy importante de la época estuviese en Córdoba y pasase largas temporadas. Me estoy refiriendo a Colón, a Cristóbal Colón. Él mantendrá una relación sentimental con una cordobesa, con Beatriz Enríquez de Arana, con la que tiene un hijo que luego será personaje muy importante, Hernando Colón, famoso por ser un bibliófilo empedernido. Probablemente su biblioteca era la mejor de la Europa de la época. Se dijo que llegó a tener 15.000 volúmenes. Eso hoy nos parece una cifra importante, pero no tan grande. Pero piensen que las bibliotecas de la época, si alcanzaban los 100 ejemplares, ya se consideraban como bibliotecas de un valor extraordinario en cuanto al número de volúmenes que tenían, ¿no? Hernando Colón nace también en Córdoba de esa relación. Por cierto, Colón se portó muy mal con Beatriz Enríquez de Cabrera. Beatriz se quedó con sus hijos, con el suyo, Hernando, pero también con Diego Colón, el hijo mayor de Colón, cuando Colón se marcha para América. Fue la que cuida de la familia.
Y cuando Colón vuelve ya convertido en almirante de la mar Océano, con títulos importantes, teóricamente debe ser el virrey de todas las tierras, que se vayan incorporando a la monarquía, le parece que Beatriz es poca cosa. Beatriz Enríquez de Cabrera no era una mujer tan humilde como nos han querido decir algunos documentos, y para tratar de explicar un poco esa actitud de Colón. Sabía leer y escribir. Piensen que eso que hoy nos parece una cosa poco importante era algo que no todo el mundo a finales del siglo XV o principios del siglo XVI podía tener. Más bien era algo extraordinario. Sabemos que probablemente en torno al 80% de la población, y en el caso de las mujeres aún más, eran analfabetas. Que Beatriz Enríquez de Arana supiese leer y escribir indica que su familia, por lo menos desde el punto de vista económico, no debía ser tan humilde. E incluso en el testamento de sus padres aparece que es propietaria de unas casas en Córdoba, de otras casas en Trasierra, de un par de viñas. Es decir, es una mujer que no pertenece a la nobleza, pero que tiene lo que entonces se llamaba un honesto pasar. Es decir, algunos bienes que le permitían tener una vida sin demasiados sobresaltos desde el punto de vista económico, ¿no? Otro acontecimiento importante que se da en la corte de los reyes católicos es el asalto al tribunal de la Inquisición. Estos son palabras mayores teniendo en cuenta la importancia de un tribunal, y de un tribunal como el de la Inquisición, el respeto que causaba y en muchísimos casos auténtico temor. En Córdoba, a comienzos del siglo XVI, en el año 1505, 6, 7, vivió un inquisidor que se llamaba Diego Rodríguez de Lucero. Debía ser un personaje excesivamente celoso de cuáles eran sus atribuciones. Se celebraron algunos autos de fe verdaderamente duros. El número de quemados fue considerable y el número de detenidos, sin apenas haberse abierto una causa, era tan considerable que muchas familias cordobesas, fundamentalmente de conversos, donde había falsos conversos y verdaderos conversos, ¿no?, se sentían realmente ultrajados. En un momento determinado, los cordobeses asaltaron el tribunal de la Inquisición en Córdoba. Estas son palabras mayores. Asaltar un tribunal de la Inquisición no era cosa menor, no era cosa pequeña. Rodríguez de Lucero, y liberaron a todos a todos los acusados que había en las mazmorras del Alcázar de los Reyes Cristianos. Rodríguez de Lucero se montó en un borrico, en una mula, salió por una de las puertas del Alcázar que dan a la ribera, pudo enfilar el puente sobre el Guadalquivir y marcharse a Sevilla. Y luego hay otro hecho que se produce en el año 1507, 1508, y que nos sitúa también un poco en cuál era el ambiente de aquella corte. Había ya muerto don Alonso de Aguilar. Les comentaba antes que el conde de Cabra había muerto luchando contra los musulmanes en la Rota de Monclín, y que don Alonso de Aguilar había muerto luchando contra los moriscos, los mudéjares, que no se resignaban a la obligatoriedad del bautismo ya en la rebelión que se produce en las Alpujarras y muere en Sierra Bermeja una década más tarde del final de la guerra. Pues bien, a don Alonso de Aguilar, cuyo hermano pequeño ya se había convertido en una personalidad importantísima, no de la Córdoba de la época, sino del reino, y una figura con proyección internacional. Gonzalo Fernández de Córdoba ya era el gran capitán, ya había vencido a los franceses en Cerignola, los había derrotado en la batalla del Garellano, los había apoderado de la Gaeta, los había expulsado de Nápoles. Un sobrino suyo, un hijo de su hermano, de don Alonso, don Pedro Fernández de Córdoba, se había convertido en la cabeza del linaje. Ya es marqués de Priego. Los reyes habían concedido el título de marquesado, del marquesado del Priego, a la muerte de don Alonso de Aguilar como compensación por la lucha que don Alonso había tenido contra los mudéjares, contra los moriscos, ¿no? Pues bien, este sobrino del gran capitán sigue liderando una de las facciones que se enfrentan en la ciudad de Córdoba. Hay un altercado en un mercado y a uno de sus criados los detienen unos oficiales del gobierno.
se lo arrebatan otros parciales de don Pedro Fernández de Córdoba, con lo cual el rey Fernando, la reina Isabel ya ha muerto, manda a Córdoba a un alcalde de Casa y Corte para que administre justicia. El alcalde de Casa y Corte, por primera disposición, dice que toda la nobleza cordobesa salga de la ciudad, porque es consciente de las presiones que esos nobles ejercen sobre la gente a la hora de tomarle la declaración a los testigos para tratar de esclarecer qué ha pasado con ese arresto, con quitarle el preso a los oficiales que lo llevaban a la cárcel, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace don Pedro Fernández de Córdoba? Meter en la cárcel, decir que él no sale de Córdoba y prende al alcalde de Casa y Corte. Es decir, al representante del poder real. Fíjense de alguna manera en qué ambiente estamos. Todavía hay un sector de la nobleza que no está asumiendo el cambio político del que les estaba hablando al principio de la conferencia. Esa nobleza que todavía es heredera de aquella que en un cabalzo había tirado al rey del trono. Se sienten todavía con un poder extraordinario como para detener a un representante del poder real. Pero el poder real ha cambiado. Los reyes están asumiendo un protagonismo y una autoridad cada vez mayor en detrimento del poder de esa nobleza. Como ejemplo, los reyes católicos deciden en unas cortes que cuando mueran los maestres de las órdenes militares, cuyo poder es extraordinario, orden de Santiago, orden de Calatrava, orden de Alcántara y en Aragón, orden de Montesa, no habrá más elecciones, no habrá más nombramientos de maestres. El maestro de las órdenes religiosas será el rey. Fíjense con esa decisión el enorme poder que la corona acaba de obtener. Con esa decisión nada más. Es el maestre de esas órdenes. Centenares de caballeros, docenas de localidades, importantísimas fortalezas, plazas estratégicas que antes podían estar bajo el control del maestre de Calatrava o del maestre de Santiago, ahora están bajo el control del rey. Las cosas se están cambiando y claro, Fernando el Católico vendrá sobre Córdoba. Marcha sobre la ciudad con un ejército de 7.000 hombres. No era tampoco una cifra despreciable ni menor. El rey piensa que tiene que enfrentarse a la ciudad. No hubo resistencia en Córdoba. No hubo resistencia alguna. Fernando el Católico entra en la ciudad sin problema ninguno y aplicará una justicia realmente estricta. Hubo ejecuciones, hubo castigos públicos de azotes, hubo gente que perdió un dedo, hubo gente que perdió una mano, en fin, hay castigos verdaderamente duros que eran también los propios de la época. Concluyo, que ya son las dos, perdón, la 1:30. Concluyo. Como verán, la Córdoba de los Reyes Católicos es una ciudad apasionante por muchísimas razones. Una de las más importantes ciudades del reino en la época. No tenemos certeza porque no hay ningún padrón estricto sobre la ciudad, sobre el número de habitantes que podía tener, pero debía andar en torno a los 30.000 habitantes, quizá algo más, 30 y tantos mil habitantes. Hoy la cifra nos puede parecer pequeña, incluso ridícula. Piensen que había muy pocas ciudades en la monarquía que alcanzaban ese volumen, que alcanzaban esa cifra. Tener más de 10, 12.000 habitantes significaba ser una ciudad muy importante. Córdoba era una ciudad muy importante. En ella ocurrieron también cosas muy importantes. Se vivió con mucha intensidad algunos de los principales acontecimientos de la época, como los enfrentamientos entre los partidarios de Juana y los partidarios de Isabel. Hubo visitantes ilustres, algunos de ellos verdaderamente ilustres. Hubo nacimientos importantes y la ciudad era aproximadamente, como yo les he contado en cuanto a su perímetro, sus dimensiones y algunos de los edificios, porque no había tiempo para más, que había en el interior de la ciudad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Pepe. Es una pena que el tiempo se acabe porque seguro todos tenemos ganas de seguir escuchándote. Es muy interesante la descripción de la ciudad y de esos acontecimientos históricos. A mí me gustaría, antes de empezar el turno de preguntas, si quieren hacérselo a los conferenciantes, empezar yo con una pregunta. Algo has hablado de Medina Zahara, que era, no estaba después de la destrucción, ¿no? Pues, olvidada, ¿no? Pero me gustaría que hicieras alguna reflexión sobre cómo el pasado omeya de la ciudad estaba presente o no en ese momento histórico y cómo lo diferenciaba a Córdoba de otras ciudades y esa mezcla cultural que hubo durante el califato, si de alguna manera condicionó ese momento histórico y pervivía o no con la época de los reyes. Sí, Medina Zahara, una vez que ha sido destruida primero por los almorávides y los almohades completan la destrucción total, queda durante algún tiempo convertida en la cantera más importante de Córdoba. Es decir, lugar, no había que irse a una cantera, sacar piedra, escuadrarla, allí estaba muchísimo más a mano, ¿no? Por lo tanto, la ciudad palatina, el califal, sufre un deterioro brutal después de lo que han hecho, repito, almorávides y almohades, y prácticamente ha desaparecido. Hombre, en Córdoba queda la impronta de una serie de elementos musulmanes que, en mi opinión, han borrado o han hecho que no consideremos en valor el enorme peso de la Córdoba romana. Córdoba en la época romana tiene un peso extraordinario. Durante mucho tiempo fue la capital de la Bética. Aquí ocurren cosas muy importantes y quedaron manifestaciones también muy importantes desde el punto de vista artístico. Pero claro, el peso de la mezquita, de lo que había sido mezquita Aljama de Córdoba, convertida en catedral cristiana en el mismo año de 1236, cuando Fernando III se apodera de la ciudad, tiene un peso en el ambiente extraordinario, muy grande. Las propias murallas son murallas de la época musulmana, ¿no? Y hay que pensar que fueron desapareciendo poco a poco las numerosas mezquitas que en la ciudad tenía que haber. Lo que sí sabemos es, por ejemplo, que esas leyendas que se han tejido en torno al 1.000.000 de habitantes que pudo tener la Córdoba del siglo X distan bastante de la realidad. La ciudad tenía muchos menos habitantes y lo que pasa es que la pérdida de esos habitantes parece que disminuye el valor de la ciudad, ¿no? De la ciudad musulmana, de la ciudad califal. En absoluto. Piénsese que en los siglos XI, XII, XIII, ciudades como Londres, como París, que hoy son algunas de las urbes más importantes del mundo, no tenían más de 10.000, de 15.000 habitantes. Que Córdoba tuviese, por ejemplo, la 10ª parte del 1.000.000 de habitantes, tuviese 100.000 habitantes, imagínense lo que era en comparación con el Londres o con el París de la época. Pero claro, en el momento que se señala que hay que rebajar el 1.000.000 de habitantes, eso empieza a disminuir. Y por otro lado, la ciudad se va cristianizando progresivamente, ¿no? Muchas de esas pequeñas mezquitas se convierten en iglesias. Se construyen iglesias de nueva planta, las iglesias, por ejemplo, fernandinos, que van a ir dándole otro aire a la ciudad. La población musulmana, los mudéjares, fueron disminuyendo de manera progresiva y desde luego de forma brutal a partir de la rebelión del año 1263 o 64, en que la inmensa mayoría de los mudéjares cruzan la frontera estaba entonces en el sur del reino y se marchan al reino de Granada. La ciudad Córdoba es básicamente repoblada por cristianos, ¿no? Y por lo tanto con ese espíritu cristiano. Por lo tanto, el elemento musulmán ha disminuido ya muchísimo, lo cual no quiere decir que queden referentes de extraordinaria importancia. La mezquita ahí sigue. Muy bien, pues si tienen alguna pregunta o reflexión que le quieran trasladar a... ¿Sí? Yo me gustaría saber, de la Córdoba visigoda, ¿qué queda o qué influencia tiene en el resto?
¿Qué edad? Porque los visigodos estuvieron hace tiempo y tuvieron influencia, y tuvieron además el Imperio de Oriente influencia en el Imperio de Córdoba. Entonces, ¿qué queda en Córdoba de todo esto? Bueno, la pregunta se sale por completo de la Córdoba de los Reyes Católicos, pero yo le voy a decir algo. Mire, cada vez sabemos algo más de la importancia que tuvo Córdoba en el tiempo de los visigodos. Hay algunas líneas de investigación que están tratando de buscar el origen cordobés de Don Pelayo. El último rey visigodo, Don Rodrigo, cuando se convierte en rey ante la muerte de Elisa, está en Córdoba y su familia es cordobesa. La Córdoba visigoda tiene un perímetro amurallado de notable importancia, pero la ciudad es muy pequeñita, no tiene nada que ver con ese perímetro que nosotros hemos señalado para la Córdoba de los Reyes Católicos. Estaría situada en la zona donde está el Alcázar de los Reyes Cristianos y algo más. La ciudad visigoda, después de la gran crisis urbana de las ciudades romanas, ha disminuido muchísimo, ¿no? Y restos estrictos son muy pocos. Sabe usted que hay una polémica muy importante en torno a lo que es la Basílica de San Vicente, una antigua basílica de época visigoda que, en opinión de algunos arqueólogos y de un importante número de historiadores, es sobre la que se construye la mezquita de Córdoba, ¿no? Es decir, los restos son muy pequeños. Luego quedan restos de celosías con las que se cerraban las ventanas, de algún tipo de bajorrelieve con el que se decoraban los dinteles de las puertas, pero muy poco más. No queda mucho más de aquella Córdoba visigoda, que, vuelvo a repetir, tuvo una importancia política extraordinaria. Es una ciudad de un peso extraordinario en la época, y las familias visigodas asentadas en Córdoba son de las que toman decisiones muy importantes en los grandes cambios que se producen en el reino, ¿no? Sí. Una pregunta. ¿Sigue cuando una de las veces que estuvo aquí? Perdón. ¿Sabe que una de las veces que estuvo aquí Isabel la Católica no le gustó cómo estaban las mujeres de Córdoba, porque se quedaban mucho tiempo en las ventanas intentando verlas? Y se dice que hizo una ley para que las mujeres, cuando muriese el marido, pudieran percibir los derechos de viudedad siempre y cuando hubieran participado en el trabajo del marido. ¿Se sabe si se hizo alguna ley específica que afectara a Córdoba? ¿Y si ese tipo de leyes se hicieron en otra zona? Yo no tengo conocimiento de ello, lo cual no quiere decir que no se hiciese, sino que yo, mi ignorancia, no me permite darle una respuesta como ella. Sí sabemos, por ejemplo, que la reina paseaba por Córdoba con mucha frecuencia. Normalmente iba con sus damas, sobre todo cuando en las campañas militares, en el campo de batalla en Granada, se sabía que había un momento decisivo, que se iba a producir un acontecimiento importante. La guerra de Granada no fue una guerra de grandes batallas, pero sí fue una guerra de grandes asedios. Es decir, está a punto de caer una ciudad que se va a entregar a los cristianos, a la corona de Castilla, ¿no? Entonces la reina acude con muchísima frecuencia a rezar a distintos templos de la ciudad. Los mercedarios ya se han instalado. Parece que la reina, templo de la Merced, actual sede de la Diputación Provincial, acude allí con alguna frecuencia. Allí tiene lugar alguna reunión de la reina de los Reyes con Colón, cuando está exponiendo su plan para viajar hacia las Indias, ¿no? Es decir, la influencia de la reina en la ciudad es muy grande. Incluso se habla de que hay quien quiere imitar, las cordobesas quieren imitar la forma de vestir de la reina y de sus damas. Era la corte, ¿no?, que aquí había. Pero con respecto a la ley que me pregunta, no le puedo dar una respuesta. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí. Pero yo tengo una duda sobre la hija de Isabel, Juana, que después la llamaron Juana Loca. Mi pregunta es si
verdaderamente con el poder que tuvo Isabel y la gente tan grande que tuvo, que muchas veces era el marido, pero muchas veces era ella, ¿se sabe si realmente a lo mejor más... ¿Se sabe, perdón? Sin un interés más político de catalogar a Juana, su hija, de loca y quitarle ese poder para darle un detrimento del hombre y declarar así como que la mujer siempre en el estado de, digamos, el matrimonio de la corona era menor e importante que el marido por esa figura, ese poder que dio Isabel la Católica? Isabel manda, como usted ha dicho, manda mucho, ¿eh? De hecho, cuando Isabel muere en el año 1504, en noviembre de 1504, fallece en Medina del Campo, Fernando deja de ser rey en Castilla. En ese momento se convierte en regente, pero el regente es quien ejerce el poder en nombre de otro, y el nombre de otro es Juan, porque el único hijo varón que los reyes católicos habían tenido, el príncipe Juan, había fallecido. Ha fallecido también su hija mayor, que además estaba casada con el monarca portugués. Habían tenido un hijo varón, el príncipe Miguel, que muere muy pequeño, muere con 2 años, pero que llegó a ser jurado heredero tanto por las cortes portuguesas como por las cortes castellanas como por las cortes aragonesas. Es decir, si el príncipe Miguel hubiese sobrevivido, se hubiese producido eso que se ha dicho muchas veces como la unidad ibérica, ¿no? Todas las coronas de la península ibérica bajo un mismo rey, ¿no? Por lo tanto, a la muerte de Isabel, a quien le corresponde el reino es a su hija Juana, que no era primogénita y que no estaba llamada reina. Juana es una mujer temperamental. Ya en vida de Isabel ha tenido conflictos con su madre. No piensen tanto en el conflicto generacional que se suele producir en todas las familias cuando los hijos se van haciendo mayores, van afirmando su personalidad y en muchísimos momentos le lleva a enfrentarse con sus propios padres, ¿no? En aquella época eso del conflicto generacional habría que verlo de otra manera, de otra forma, ¿no? El respeto a los padres, la autoridad paterna era tan grande que eran, por ejemplo, quienes decidían sobre el matrimonio de los hijos. Ese era un acuerdo de mayores al que se sometían los jóvenes, ¿no? Pero Juana es una mujer temperamental. Cuando Felipe el Hermoso se ha marchado en una de las visitas que ha hecho a España, viviendo todavía la reina Isabel, la reina le prohíbe a Juana, y esto nos da una referencia al temperamento de Isabel, que se marche de nuevo a Flandes porque está embarazada, tiene un embarazo avanzado y debe dar a luz en España. Bueno, el conflicto entre la madre y la hija enamorada, parece que muy celosa, muy sentimental. Se cuenta alguna anécdota en relación de Juana con las amantes de su marido, que parece que era muy atractivo, ¿no? Ya saben ustedes que en la historia se le conoce como el hermoso, el guapo, ¿no? Es decir, Juana es una mujer de carácter, de temperamento, que se convierte en reina, si quiere usted, por encima de la voluntad de su madre, o por lo menos sorteando la voluntad de su madre. Porque si leemos detenidamente el testamento de Isabel la Católica no llega a decir en ningún momento que su hija tiene perdida la razón, pero dice que si no estuviese en condiciones de ejercer de reina, alguien lo ha interpretado, bueno, pues puede no estar en condiciones de ejercer de reina porque no está en el reino, que era lo que ocurría cuando muere la madre. Cuando la madre muere en 1504, Juana está ya en Flandes. Entonces no está en condiciones de reina, por lo tanto tiene que haber un rey, ¿no? Algunos otros lo han interpretado como que hay un mensaje de la reina. No está en condiciones de reinar porque tiene problemas mentales, vamos a denominarlo así. Se convierte en reina porque ella y su marido, que vienen a España, cosas se hacían más lentamente en la época, no llegan a España hasta 1506, la reina ha muerto en noviembre de 1504, tienen un encuentro con Fernando,
al que los historiadores le han dado el nombre de la Concordia de Villafáfila. Es decir, un acuerdo de Fernando con su yerno y con su hija por el cual Fernando abandona el poder. Yo creo que de concordia hubo poco. Sí, Fernando el Católico se retira de Castilla mohíno, vamos a decirlo de manera suave, ¿no? Se marcha a sus estados patrimoniales de Aragón, ha contraído ya matrimonio con Germana de Foix y está a punto de romperse esa unidad de las coronas de Castilla y Aragón. Si Germana de Foix hubiese tenido un hijo varón, en Aragón el heredero tiene que ser un hombre, ya se lo he dicho antes, ese hubiese sido el heredero de la corona de Aragón, que no hubiese ido a parar a manos de un descendiente de Juana y de Felipe el Hermoso. Bueno, pues Felipe el Hermoso muere inopinadamente. Es un hombre joven, ha jugado un partido de pelota, de lo que se llama entonces pelota, dicen que bebe agua y tiene un enfriamiento, hay quien dice que muere envenenado. La mano de Fernando el Católico, algunos piensan que era muy larga, extraordinariamente larga. Ya les he dicho que lo de Villafáfila no fue una concordia, a pesar de que así se conoce en la historia. Y la muerte de Felipe afecta de forma muy grave a Juana, ¿no? Juana va a pasearse literalmente por Castilla con el féretro de su marido. Hay un cuadro que muchos de ustedes conocerán, de pintura histórica, ¿no? De pintura del siglo XIX, en que se ve a Juana la Loca con el féretro de su marido, en un momento que hay una epidemia de peste en Castilla, con lo cual va siendo un recorrido extraordinario, según los avisos que recibían, de los contagiados que había. Es como si le dijeran, ¿cómo se llama ahora? El índice de positividad en tal localidad muy alto, váyase por el pueblo de Alba, ¿no? Va pasando y parece que tiene actos de, en fin, de persona no muy cuerda, ¿no? En cualquier caso, su padre, que regresa de nuevo a Castilla, llamado por Cisneros, para que se haga cargo otra vez de la regencia, será la segunda regencia, literalmente la inhabilita. El padre, una decisión paterna. Decisión que ya había querido tomar su marido. Es decir, Juana, ya se lo digo, es una mujer temperamental, etcétera, etcétera. Tanto el marido como el padre la encierran en Tordesillas y nunca las Cortes de Castilla la inhabilitaron, que eran las que podían haberla inhabilitado como reina. No hay una resolución de las Cortes del Reino inhabilitando a la reina. De tal manera que cuando muera Fernando y venga a España Carlos, el hijo de Juana, mientras que la reina viva, busque los documentos de la Cancillería Real, en nombre de la reina Juana y del rey Don Carlos. Se firman todos a nombre de Juana y a nombre de Carlos. Es decir, las Cortes, que todavía siguen, el poder no es absoluto, es solo autoritario, siguen teniendo capacidad de resistencia, no inhabilitaron nunca a Juana. Yo no sé si murió loca, es para morirlo, porque Juana está encerrada en Tordesillas más de 40 años, ¿no? Pero tiene momentos de una clarividencia extraordinaria. Cuando los comuneros se apoderan de Tordesillas, que se ha convertido en un objetivo militar muy importante para ellos. Estamos ahora en el quinto centenario del levantamiento comunero. Ellos marchan sobre Tordesillas porque le van a ofrecer el poder a quien ellos consideran que es la legítima reina de Castilla, porque piensan que Carlos I es un usurpador de los derechos de su madre. Le ofrecen ese poder a la reina y la reina tiene una respuesta de mujer que desde luego no está loca, en absoluto. Es una respuesta de una cordura, de una sensatez extraordinaria, ¿no? Si cuando muere está loca, motivos tenía para estarlo después de la voluntad del cielo. Muy bien, si hay alguna pregunta más y si no, damos por concluido la sesión. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias.